Aquí Toby, y Toby les trae un fic bastante genial. Trata una gran aventura de Hyodo y su senpai en un mundo bastante peculiar. Es una historia escrita por Jansen Senpai. Dar una visita a Jansen Senpai en su lugar donde escribe historias, tanto en su Wattpad como en su página de fanfiction. Le agradecería mucho a nuestro compañero Jansen Senpai. Espero le guste la historia y dentro fic. Capítulo 67. El poder oculto. El grupo de Bali y las futuras amantes de Issei se mantenían en silencio mientras la gente vitoreaba por el inicio de la batalla. Azazel, Odin y Roswell también se mantenían en silencio, pero había una pequeña sonrisa en los primeros dos mencionados. El albino lució su típica expresión estoica, aunque se le veía ligeramente preocupado. 5, 4, 3, 2, 1. Thor no pudo evitar reírse por las palabras del castaño. Eres muy gracioso, mocoso. El dios se burló cuando se cruzó de brazos. ¿Crees que puedes hacerme, aunque sea un poco de daño? No me hagas reír. Issei contrajo sus cejas por un segundo ante tal comentario mientras escuchaba cómo el dios se reía sin parar. Muy bien, dejaré que ataques primero para que veas la diferencia que existe entre nosotros. Declaró Thor con una sonrisa confiada. No me moveré de este lugar, lo prometo. Dice el dicho que mientras más grande el ego, más fuerte es la caída. Comentó Issei con una leve sonrisa justo antes de materializar el casco. El castaño se disparó mediante un estallido de velocidad, dejando impresionado a más de un espectador por lo rápido que era. Pero Thor permaneció inmutable. Issei materializó su katana cuando alzó su mano, para luego bajarla en un intento de propinarle un corte rápido y poderoso. Todos miraron la pantalla con mucho asombro cuando una inmensa cantidad de polvo salió despedido en la zona del impacto, creando un pequeño pero profundo cráter en el lugar, haciendo que numerosos escombros salieran volando. El polvo no tardó mucho tiempo en disiparse, y en la posición se vio como Thor se encontraba deteniendo la katana de Issei con un mandoble de hielo que sorprendió mucho al protagonista. El dios le entregó una pequeña sonrisa al notar la incredulidad de su rival, para luego utilizar un poco más de fuerza para romper el bloqueo de ambos ataques con facilidad, obligando a Issei a dar un paso hacia atrás por la fuerza abrumadora que lo sobrepasaba. Issei no se quedó quieto e intentó abrirse paso con su katana, pero el resultado fue muy similar al anterior, incluso más contundente. Thor simplemente sonrió al ver el movimiento con claridad y dio un rápido giro sobre sí mismo con su mandoble extendido, haciendo que ambas espadas chocaran entre sí. Ese simple choque traía tanta fuerza contraria que Issei perdió su equilibrio al no poder contrarrestarla, pero aún así intentó propinar una estocada a una velocidad cegadora que pocos podrían esquivar. Por lo tanto, fue obvio su gran sorpresa al ver cómo Thor se volvió borroso por un segundo. Lo siguiente que pudo ver y sentir fue como el dios le propinaba un fuerte puñetazo en el abdomen que generó una poderosa onda de choque que agitó todo el campo de batalla. La armadura de Issei se rompió en 1000 pedazos, haciendo que este escupiera una gran cantidad de sangre y que cayera al suelo en un sonido sordo. ¿Lo ves? Thor se burló, dándole la espalda al pensar que ya no podría levantarse. No duraste ni siquiera 10 segundos. Muy bien, el dios sonrió, comenzando a caminar. Ahora, ¿por dónde debería comenzar a buscarla? Justo cuando dijo eso, la expresión de Thor cambió radicalmente al notar un profundo brillo carmesí a sus espaldas. Welsh Dragon. Triaina Evolution. Thor se dio media vuelta justo a tiempo para presenciar cómo Issei se alzaba sobre su espalda con su katana levantada mientras una armadura diferente se materializaba en su cuerpo. Y definitivamente pudo sentir la presión diferente que ejercía esa nueva armadura. El dios apretó ligeramente los dientes y volvió a crear otro mandoble de hielo en un segundo, para luego agitar la espada violentamente hacia el frente. Ambos ataques chocaron entre sí y generaron una gran cantidad de chispas junto con un cráter, haciendo que Issei saliera despedido hacia atrás por la fuerza del impacto. El castaño dio una voltereta sobre sí mismo y clavó su katana en el suelo para no verse arrastrado por la inercia del impacto. Como si fuera por puro instinto de supervivencia, Issei desenterró su katana y dio un giro de 180 grados para detener el mandoble que impactó fuertemente contra su katana.
Los ojos de Issei no tardaron en agrandarse y sus dientes se apretaron cuando comenzó a ser arrastrado por la gran cantidad de fuerza que estaban usando en su contra. Todos los espectadores observaron con impacto cómo Issei continuaba con su guardia alta mientras Thor avanzaba sin parar, creando una línea de destrucción a su paso. Eso hubiera seguido así, si es que Issei no hubiera chocado contra un edificio, agrietando la pared en el proceso. Ahora, Issei ensanchó sus ojos al notar que se había detenido gracias al apoyo recibido por la estructura, por lo que rápidamente clavó la katana en el suelo y escaló en el muro agrietado hasta quedar de cabeza sobre su katana. Thor observó con ligera sorpresa cómo las alas surgían de la espalda de Issei justo al mismo momento que desenterraba su katana y comenzaba a volar. El dios sonrió al deducir lo que estaba pensando, por lo que rápidamente comenzó a girar en círculos. ¿Cómo piensas atacarme si ni siquiera puedes atravesar mi defensa más débil? El dios se rió, logrando que Issei entrecerrara sus ojos. El castaño comenzó a girar a una gran velocidad mientras descendía con su katana extendida, y de esa forma parecía que se había convertido en una sierra roja con un filo plateado. Finalmente, ambas espadas chocaron, y en esta ocasión sucedió algo que impactó incluso al mismo Thor. Partió mi hielo. Él pensó incrédulo al ver que su espada había sido partida en dos, pero no tardó ni un segundo en reaccionar. Una patada lateral emergió tan rápido que sería incapaz de esquivar para casi cualquiera, pero todos se quedaron muy impresionados al ver cómo Issei utilizó su propia katana para macarse sobre esta y esquivar el golpe de una manera sorprendente. Si no bastaba con eso, Issei usó su mano libre para bloquear un puñetazo en seco por parte de Thor, dejando a este muy asombrado. Y ese asombro no hizo más que aumentar cuando vio como la mano de Issei soltaba la katana enterrada y apuntaba hacia él, creando un orbe rojo en menos de un segundo. Dragon Shot. Tanto Issei como Thor salieron volando por la fuente de poder carmesí. Issei terminó de agrietar la pared donde anteriormente había chocado, mientras que Thor y su ataque terminaron derribando el edificio del frente por completo, haciendo que un sinfín de escombros crearan una gran cortina de polvo. Issei no tardó en ir a buscar su katana mientras permanecía en silencio, esperando ver algo a través de toda la destrucción recientemente causada. Bueno, la figura de Thor se hizo presente entre el polvo. Debo decir que eres más impresionante de lo que pensé, aclaró el dios con sinceridad mientras se limpiaba el polvo que adornaba a sus leves raspones. Pero déjame decirte que eso está lejos de ser suficiente. Issei no pudo evitar sonreír ante tales palabras. Eso puedo verlo, recibiste un Dragon Shot de lleno y apenas te afectó, declaró el castaño, haciendo que el dios sonriera. Tal vez esto pueda ser más divertido de lo que pensé, así que me pondré un poco serio contigo, declaró Thor, justo al mismo tiempo que un recubrimiento de hielo cubría su cabeza y piernas, además de que sus dos manos fueron decoradas con unos mandobles impresionantes. La mirada de Thor se puso algo tétrica justo al momento en el que su postura cambió radicalmente. Solo espero que no caigas tan fácilmente, porque este es apenas el comienzo de mi verdadero poder, aclaró el hombre, para luego desaparecer sin dejar rastro. Issei volvió a materializar su casco justo cuando su postura se tensó levemente al notar el gran incremento de velocidad en el hombre. Bost. Thor dio un gran salto para caer justo encima de Issei, haciendo que sus armas chocaran fuertemente creando un estruendoso sonido junto a un gran cráter. Ambos salieron disparados de la estela de polvo prácticamente al instante, chocando y desviando sus ataques. Aunque más bien el que estaba desviando y bloqueando los ataques era Issei, ya que parecía apenas poder seguir el ritmo del dios mientras retrocedía para intentar no perder el equilibrio. Gracias a que los ataques de Thor carecían de técnica le resultaba fácil anticipar sus ataques, pero la realidad es que la velocidad y la potencia con la que se movía Thor le dificultaba mucho la labor hasta el punto de acorralarlo bastante. Las chispas siguieron creándose por cada choque entre las espadas hasta que Thor logró acertarle un fuerte rodillazo sobre su abdomen que Issei logró contrarrestar con su propia rodilla. Aunque eso había servido para reducir el daño al mínimo, lo cierto es que no pudo evitar salir volando por la inercia incontrolable del impacto, y Thor no tardó ni medio segundo en seguirlo con un salto. Issei dio una voltereta en el aire lo más rápido que pudo y se movió a una velocidad y precisión vertiginosa con su katana y cuerpo para bloquear cada uno de los ataques de los mandobles.
Ambos se movían tan rápido en el aire que sus cuerpos se tornaban borrosos por momentos. Después de varios choques de espadas, que hicieron temblar gran parte del escenario, Issei fue despedido hacia el suelo al ser superado una vez más por la fuerza de su oponente. El protagonista cayó en picada sobre una azotea, destruyendo gran parte del edificio en el proceso. Thor no tardó más tiempo y alzó sus dos mandobles lo más alto posible mientras este iba en caída libre. Sus dos armas tomaron un tamaño impresionante cuando se recubrieron de hielo, para que luego el dios las arrojara con todas sus fuerzas hacia el edificio donde había caído Issei. Justo antes de que los gigantescos mandobles impactaran en su objetivo, se pudo ver cómo Issei salió disparado por una de las ventanas antes de que el edificio explotara en 1000 pedazos a causa del ataque que arrojó hielo y escombros por doquier. Issei rodó por el suelo y rápidamente se puso a correr cuando vio como un borrón se colocó sobre su espalda. El castaño agitó su katana por detrás por puro instinto para detener el mandoble de Thor, haciendo que éste diera un pequeño salto para reacomodar su postura en contra de su oponente, y de paso aprovechó este movimiento para esquivar una barrida del dios. Nuevamente las espadas chocaron con gran fuerza una y otra vez, mientras Issei daba varios pasos hacia atrás para no perder el equilibrio. Pero la realidad es que seguir la velocidad de Thor era cada vez más y más difícil. Entre uno de los tantos choques, se vio como el mandoble atravesó parte de la armadura de su brazo, propinándole un profundo corte. Lo siguiente que se vio fue como su casco explotó en 1000 pedazos cuando el mandoble apenas rozó su mejilla, cortándola en el proceso. Sus ojos y rostro se movían de izquierda a derecha a una gran velocidad ante todos los movimientos borrosos del dios en un intento de anticipar los ataques. Finalmente, esa velocidad sobrepasó su técnica, y eso quedó bien claro cuando sus ojos pestañearon en completo shock. Un sonido chirriante resonó junto con las grandes chispas, y el cráter que se creó en la zona producto de las dos armas que se habían clavado en el suelo a causa del ataque y la gran fuerza incontrolable del dios. Al ver que las defensas de Issei estaban bajas, Thor no le dio ni un pequeño respiro y una gran cantidad de estacas de hielo se materializaron en su mano libre, para luego salir disparadas en contra de Issei. Un fuerte brillo rojo apareció en toda la zona junto con un fuerte estallido cuando todos los escombros de hielo salieron volando por doquier. Lo más fácil de presenciar fue como Issei salió volando mientras rodaba por el suelo, ante la mirada de un dios que permanecía inmutable. Finalmente, Issei chocó contra una de las tantas casas del lugar, destrozando su pared en el acto. El castaño no tardó mucho en recomponerse mientras se sacudía todo el polvo que rodeaba a su armadura. Obviamente, en ningún momento le quitó los ojos de encima a Thor. Si no hubiera creado esa barrera mágica en aquel momento, los daños hubieran sido irremediables. Pensó Thor, recordando todo lo acontecido en ese corto segundo. Puede que no sea muy poderoso, pero debo admitir que tiene unos mejores instintos y tiempo de reacción que yo. Concluyó, cruzándose de brazos. El dios lo miró por un corto segundo mientras veía como la katana por fin caía al suelo y se clavaba entre medio de él y su contrincante. Me pregunto qué tipo de entrenamiento habrá tenido para evolucionar de esta manera, pensó Thor con una pequeña sonrisa al ver que Issei no parecía ni estar un poco asustado por la gran diferencia de poder. Este tipo es muy duro, y el hielo se ha vuelto bastante más resistente desde que incrementó su poder, por lo que sería imposible deshacerme de ese mandoble si utilizo mis movimientos normales. Dedujo Issei mientras se quitaba la sangre que brotaba de su mejilla. El protagonista observó su katana mientras pensaba detenidamente en un plan. Supongo que esa es la mejor opción. Él concluyó, para luego materializar su casco y hacer que de su mano apareciera un pequeño orbe rojo. Pero debo tener cuidado con mi magia, así que solo usaré lo que sea necesario. Después de decir esas palabras, Issei comenzó a correr hacia su katana y antes de tomarla pudo escucharse a la voz de Gear. Transfer. Eso hizo que la esfera de su mano se fusionara con su katana, dándole una tonalidad roja y violeta bastante peligrosa. Un movimiento secreto. Thor no pudo evitar sonreír ante lo presenciado. No importa lo que intentes, nada funcionará. Concluyó, para luego crear dos mandobles de hielo. Las cejas de Issei se crisparon por un corto segundo cuando su mano libre comenzó a crear otra esfera roja justo antes de arremeter contra el dios.
La katana chocó contra los dos mandobles y la fuerza del impacto nunca llegó en realidad, ya que el extraño estallido mágico que emergió del arma de Issei destrozó por completo los dos mandobles e hizo que la defensa del dios se rompiera por completo cuando sus dos brazos se elevaron al aire por la pura inercia del impacto. Ahora, pensó Issei con los ojos bien abiertos, cuando dirigió su mano hacia el pecho expuesto del dios. Y justo en ese momento, una sonrisa oscura adornó a Thor. Los ojos de Issei parpadearon en shock cuando una enorme cantidad de hielo surgió del pecho del dios y lo atrapó por completo, dañando gran parte de su armadura y proporcionándole una gran cantidad de cortes en el proceso. Issei salió volando despedido hacia atrás mientras dejaba una estela de sangre en el camino, hasta que finalmente cayó al suelo en una postura derrotada. Esto se acaba ahora. Rugió Thor con una sonrisa sanguinaria, cuando se abalanzó sobre el castaño aturdido mediante un salto, logrando que éste lo mirara atónito. Issei fue lo suficientemente rápido como para agarrar nuevamente su katana y colocarla sobre su pecho para bloquear el ataque de ambos mandobles. Evidentemente, no esperaba que el resultado se torciera tanto en su contra. Issei apretó fuertemente los dientes cuando un enorme cráter se generó en su lugar. Sus ojos se ensancharon a más no poder tras notar cómo la presión sobre su pecho era más y más fuerte sobre su armadura que se estaba resquebrajando. Sabiendo que perder la armadura era un game over instantáneo, Issei probó un movimiento muy arriesgado. ¡Arg! Issei no pudo contener el grito sangriento cuando una de sus manos abandonó el forcejeo, haciendo que su katana se incrustara por completo en su armadura, dejándola un suspiro de romperse. Justo en ese momento Thor observó incrédulo como la mano libre del castaño iba directamente a su rostro. El impacto no tardó en resonar por todo el sitio, incluso fue tan fuerte que levantó a los escombros más cercanos por un segundo. ¿Sabes para qué sirven los cascos, verdad? Thor se burló del joven, ya que no había recibido ningún daño gracias a su yelmo de hielo. Issei tan solo sonrió ante sus palabras, para luego abrir su mano y revelar un pequeño orbe que impresionó al dios. Dragon Shot. Un gigantesco temblor se presentó junto con una gran cortina de humo y polvo que cegó la visión de todos momentáneamente. El que no tardó tiempo en hacer acto de presencia fue Issei, quien emergió entre todos los escombros que aún volaban. Mierda, él no pudo evitar maldecir mientras se limpiaba la sangre de la boca y su armadura gravemente dañada se reparaba rápidamente. Después de unos pocos segundos, la figura del dios se hizo presente entre el polvo mientras caminaba. Ese no fue un mal movimiento, dijo Thor, para luego arreglar su nariz torcida al mismo tiempo que ésta dejó caer una gran cantidad de sangre. Issei no hizo nada más que fruncir el ceño al ver el poco daño que le había hecho al dios. El castaño no tardó en saltar para atacar rápidamente a su oponente, haciendo que Thor sonriera por su acción. El hombre torció la parte superior de su cuerpo para esquivar un corte, para luego rodar hacia atrás para esquivar otro. Su accionar acabó cuando dio un pequeño salto para esquivar el último ataque de la katana, en lo que aprovechó para darle una gran patada giratoria que agrietó parte de la armadura de Issei, y ese simple pero efectivo movimiento hizo que este último saliera volando. Issei rodó en el aire y cayó de pie sobre unos escombros. Su expresión cambió drásticamente cuando se dio media vuelta, ya que era demasiado tarde. Lo único que pudo hacer fue recibir el golpe. El puño de Thor se incrustó por completo en el abdomen de Issei y rompió la armadura en la zona de forma inmediata. Su espalda se estiró hacia atrás con un ángulo anormal justo al mismo tiempo que un fuerte estallido se escuchó en todo el lugar. Los ojos de Issei se pusieron en blanco y vomitó una enorme cantidad de sangre. El edificio que estaba detrás de ellos se rompió en 1000 pedazos, dejando a todos los espectadores con los ojos bien abiertos. Ups, creo que me emocioné de más. Thor se rió cuando retorció su mano sobre el abdomen de Issei, haciendo que este vomitara más sangre, cubriendo el rostro del dios de ese vómito sangriento. ¿Aún sigues consciente? Thor le preguntó burlonamente, viendo como la mirada gacha de Issei le impedía ver su rostro. La sonrisa en el rostro del dios cambió ligeramente cuando intentó retirar el brazo del abdomen del castaño. Él bajó su mirada, y allí notó que la mano de Issei estaba agarrando su antebrazo con mucha fuerza. Issei alzó su mirada y le entregó una sonrisa cubierta de sangre, haciendo que el dios se sorprendiera visiblemente cuando se reveló que la otra mano de Issei había creado una esfera rojiza considerablemente más grande que todas las anteriores. Dragon Shot.
En esta ocasión la estela rojiza era considerablemente más grande y se arrastró por gran parte del campo de batalla, arrasando todo a su paso hasta que finalmente terminó en un gigantesco estallido que, si no hubiera sido por las barreras de las gradas, muchas personas hubieran sido golpeadas por grandes escombros. En el extremo opuesto de todo el escándalo, se encontraba Issei con una rodilla en el suelo. Intentaba ocultar lo obvio, pero era imposible que todo su cuerpo parara de temblar por la gran cantidad de dolor que sentía, en especial en la zona que había recibido el último impacto. Esto fue muy divertido, pero viene siendo hora de acabar con el show. El grito de Thor hizo que Issei alzara su mirada con cierta dificultad, viendo cómo el dios había emergido del inmenso cráter junto con un pilar de hielo gigantesco, en donde obviamente él estaba en la cima. ¿Cómo es que un dragón Shota quemarropa tan poderoso apenas le hizo daños? Issei no pudo evitar preguntarse al mismo tiempo que se ponía de pie, notando cómo el dios lucía con heridas leves en todo su cuerpo. Issei tosió una vez, y la sangre no se hizo esperar. Creo que me lastimó varios órganos internos de un solo golpe. Issei se limpió la sangre de la boca, para luego chasquear la lengua. Mierda, este tipo es realmente otro nivel, espero que estés preparado para el último baile. Thor le entregó una sonrisa maliciosa justo antes de salir disparado hacia su posición, rompiendo todo a su paso. Issei rápidamente lo siguió y dio un gran salto hacia su dirección. Pero, ¿qué importa que sea otro nivel? Lo alcanzaré. Esos fueron los últimos pensamientos que cruzaron la cabeza de Issei justo cuando estaban a punto de colisionar en el aire. Y de pronto, esa velocidad cegadora de su oponente pasó a ser visible para sus ojos por algún motivo. Ese motivo se explicó al instante con una simple palabra: Boost. Justo antes de chocar contra Thor, Issei desplegó sus alas y voló hacia arriba. La expresión del dios cambió en cámara lenta al ver que habían esquivado su puñetazo, mientras que Issei invocó su katana y la incrustó en la nuca de su oponente en un movimiento tan rápido que nadie pudo ver. Lo que sí se pudo ver fue cómo Issei siguió su camino mientras que Thor tuvo un desvío de 90 grados y terminó estrellándose contra los escombros, generando una enorme cortina de polvo. Issei caería en un tejado de una de las pocas casas que aún estaban completas. El castaño sintió como sus piernas casi ceden a su propio peso y su mano llegó automáticamente a su abdomen en un pobre intento de calmar ese dolor que lo estaba matando. Su piel es muy dura y su hielo es bastante resistente, pero nadie puede resistir un apuñalamiento de tal magnitud, dijo Issei, convencido que había conseguido derribar a su oponente. ¿Estás seguro? La expresión de Issei cambió radicalmente tras escuchar ese tono siniestro sobre sus hombros, por lo que rápidamente giró su cuerpo. Pero ya era demasiado tarde. Los ojos de Issei se agrandaron con gran dolor cuando sintió como varias costillas se rompían. El puñetazo de Thor fue tan fuerte que destrozó la estructura por completo y envió a Issei hacia la otra punta del escenario en un estallido de velocidad que se asemejaba a un misil. Finalmente, el castaño chocó contra la barrera y escupió una gran cantidad de sangre, para luego caer de rodillas al suelo. ¿Cómo piensas llegar a mi cuello con tu tonto ataque si ni siquiera eres capaz de atravesar una de mis defensas de hielo más débiles? Thor se burló mientras señalaba su yelmo y se acercaba lentamente, observando con gracia cómo Issei tenía que sostenerse de su katana para mantenerse en pie. Por si aún queda alguna recóndita esperanza en tu corazón, llegó el momento de aplastarla por completo, declaró el dios con una sonrisa engreída cuando inclinó sus brazos hacia ambos lados. En ese momento, una gran cantidad de hielo comenzó a recubrir todo el cuerpo de Thor. Su figura comenzó a crecer y crecer hasta que un gigantesco coloso de 15 metros se hizo presente, siendo controlado por Thor desde la cabeza. Y no solo fue la creación de ese gigante. La realidad es que el poder del dios creció exponencialmente, creando un aura alrededor del coloso que era realmente sofocante incluso para Issei, que le obligó a caer de rodillas. ¿Y sabes qué es lo gracioso? Thor deshizo su coloso de hielo con un simple chasquido de sus dedos. Ese no es todo mi poder. La sonrisa de Thor fue reemplazada por un ceño fruncido al ver cómo Issei volvía a ponerse de pie, indicando que poco le importaba lo que acababa de presenciar. Issei comenzó a toser una gran cantidad de sangre sin parar, hasta que finalmente se detuvo. El castaño se limpió la sangre una vez más para luego alzar su rostro ensombrecido lentamente.
La molestia del dios se hizo visible cuando vio que la mirada del castaño no había cambiado ni un poco tras lo presenciado. Muy bien, si eso quieres, Thor escupió con veneno mientras sus brazos y piernas se cubrían de hielo. Issei tan solo materializó su casco, esperando el ataque. Aquí tienes. Rugió Thor con una sonrisa sádica cuando una gran cantidad de estacas de hielo salieron disparadas hacia Issei. El protagonista comenzó a desviar todas las estacas con su katana a duras penas, ya que apenas podía permanecer en pie. Justo cuando acabaron, sus ojos se agrandaron considerablemente cuando Thor pasó a su lado, entregándole un fuerte golpe en la cara que le destrozó el casco por completo, haciendo que Issei escupiera una gran cantidad de sangre y dientes en el proceso. El castaño salió volando a una gran velocidad por el golpe, pero justo antes de que cayera al suelo, pudo sentir como el dios lo había tomado del cuello. Issei abrió sus ojos con pesadez, viendo como Thor lo miraba con completa seriedad mientras su mano libre era cubierta de hielo puntiagudo. Escúchame bien, mocoso. Probablemente todos te dicen que no puedes ganarme porque eres un simple demonio reencarnado. Puedo entender a lo que se refieren y quizás tengan algo de razón, pero el verdadero motivo por el cual no puedes ganarme es mucho más complejo que la diferencia de estatus que existe entre nosotros. Comentó el dios con calma, viendo que Issei ya no podía moverse y estaba completamente a su merced. La mirada de Thor se endureció ligeramente mientras veía a Issei. Me recuerdas a mí cuando era joven, por eso es que aún no estás muerto por interponerte en mi camino. Aclaró el dios, para luego fruncir el ceño. Te voy a dar un consejo. Mientras sigas luchando por alguien más, nunca conseguirás ser nadie. Los ojos de Thor se tornaron vacíos tras recordar su pasado. De nada sirve hacerte fuerte por otras personas, cuando van a morir de todos modos. Lo único que importa eres tú y nadie más. Esa es la verdadera fórmula para ser fuerte. Mientras sigas luchando por esa valquiria y por otros, serás humillado una y otra vez, hasta que mueras. Thor cerró sus ojos, para luego abrirlos y volviendo a su expresión habitual. Ahora que entiendes esto, es momento de que te retires. Declaró el dios, apretando un poco el agarre sobre el cuello de Issei. Thor esperó que Issei finalmente se rindiera, por lo que su sorpresa fue más que evidente cuando Issei apretó su puño y le propinó un golpe que pareció una simple caricia. Probablemente los demás golpes le habían hecho mucho más que ese simple toque, pero ese golpe había sido el único que realmente lo había hecho enojar. Maldito mocoso estúpido. Thor rugió con rabia, y todos observaron con horror como la mano del dios atravesó el pecho de Issei, dejándolo sin pulmón izquierdo. Una gran cantidad de sangre cayó al suelo, y no paraba de brotar de Issei. Tiamat. Penemue se puso de pie, sabiendo que era momento de intervenir. Por lo tanto, su sorpresa fue más que evidente cuando la reina de hielo la detuvo con su mano. Espera, ¿qué es esa aura? Preguntó Tiamat con los ojos bien abiertos. ¿Aura? ¿De qué estás hablando? Declaró Penemue histérica, ya que ella no notaba nada en el lugar. Esta es tu última oportunidad. Declaró Thor, viendo como la sangre de Issei se escurría a través de todo su brazo cuando la armadura se rompió en 1000 pedazos. Thor no pudo evitar alzar una ceja cuando las palabras sangrientas salieron de la boca de Issei. ¿Qué dijiste? El dios desenterró su mano del pecho de Issei y aflojó el agarre de su cuello para que pudiera hablar. En esos momentos, numerosos recuerdos comenzaron a aparecer en la cabeza de Issei. Todo era sobre sus entrenamientos, y todo lo que sufrió para conseguir su poder actual. Había sido un gran dolor de cabeza, aunque pasar esos tiempos con esas mujeres que tanto ama hicieron que pudiera seguir y terminar ese jodido infierno. Eso, y su voluntad de hierro. La esperanza de poder cumplir su objetivo. La esperanza de poder cumplir su razón en la vida. El deseo de proteger a todos sus seres queridos, que lo salvaron del horrible calvario que sufría a diario por culpa de sus padres. Y, en el fondo de él, también se encontraba el deseo de luchar. Por lo tanto, que ese tipo haya dicho esas estupideces es simplemente inaceptable. La voz de Drain resonó en el lugar, haciendo que Thor se confundiera. ¿Qué? Fue lo único que pudo decir, y justo en ese preciso momento Issei abrió sus ojos y un aura violeta tenue comenzó a rodearlo. Dije que te vayas a la mierda. Thor agrandó sus ojos a más no poder cuando Issei tomó su mano y rompió el hielo que la recubría con gran facilidad.
El dios no lo dudó ni un segundo y salió disparado hacia atrás para tomar distancia. ¿Pero qué mierda?, se dijo a sí mismo mientras hacía que la muñeca dislocada volviera a su lugar sin quitarle los ojos a Issei. Issei estaba con una rodilla en el suelo mientras su alrededor comenzaba a agitarse más y más a la par que su aura violeta se volvía de un color negro. ¿Qué es ese poder?, se preguntó el dios con bastante asombro mientras giraba su mano para aliviar el dolor. Sus ojos se posaron con gran aturdimiento en la sangre y las heridas del castaño, ya que lentamente comenzaron a desaparecer. Con todo lo que me ha costado llegar hasta aquí, la mirada ensombrecida de Issei no permitía ver su rostro, pero su tono era mucho más grave de lo normal. El recuerdo de Tiamat salvándolo en numerosas ocasiones golpeó su mente. Con todo el dolor que sufrí para intentar superar a mis oponentes y no conseguirlo justo después de decir esas palabras, Issei se puso de pie, haciendo que la tenue aura se convirtiera en un gigantesco vórtice de poder que dejó a todo el mundo completamente perplejos, en especial a Tiamat. Esa es aura de dragón, y no es de Drake, comentó la dragona, impresionando mucho a Penemue. Aquí está, fue lo único que dijo Valí, al ver que por fin había comenzado el verdadero espectáculo. ¿Qué es esto? Thor tuvo que cubrirse el rostro al sentir que el enorme vórtice de poder estaba creando ráfagas de viento tan fuertes que eran especialmente hostiles contra él, como si esa aura tuviera vida propia. Si eso no fuera suficiente, los ojos de Thor se ensancharon en completo shock al presenciar algo que lo aterró por primera vez desde que vio al Triexa. De hecho, no pudo evitar comparar, ya que la imagen de un inmenso dragón negro con rayas rojas fue creada por el inmenso vórtice de energía justo detrás de Issei. ¿Qué es ese monstruo? Los ojos de Thor estaban que se salían de sus cuencas tras presenciar tal ilusión completamente increíble. Las sorpresas continuaron llegando al ver cómo el agujero que se encontraba en el pecho de Issei se regeneró prácticamente al instante. Regeneración instantánea. ¿Quién demonios es este mocoso? Después de por todo lo que he pasado, Issei alzó su mirada lentamente, impresionando a todo el mundo tras presenciar unos ojos carmesís rasgados. No quiero escuchar esas mierdas de alguien que nunca tuvo que esforzarse para obtener su poder. Issei cruzó sus manos en X, haciendo que el vórtice de energía se agrandara aún más. Así que, prepárate. Welsh Dragon. Balance Breaker. Porque esto apenas acaba de comenzar. Final del capítulo.